Un gusto, Jorge Luis Bone. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues hoy queremos hacerte un par de preguntas sobre tu más reciente obra, Cavernas, ¿no? Sabemos que eres un escritor relativamente joven y quisiera que nos cuentes primero para quién escribes la obra. Yo creo que todos los creadores hacemos una cosa por distintas vías, pero siempre cae hacia donde mismo, ¿no? O sea, se dirige hacia donde mismo. La creación siempre es tomar un lenguaje para acercarte a las cosas que amas y a las personas, para comunicarte con las personas que aman. Las personas pueden estar muertas, puedes no conocerlas, pueden estar vivas, pueden vivir contigo, pueden no haber vivido contigo nunca. Te estás comunicando con tus historias de amor, ¿no? Y yo digo, la creación, las canciones, la danza, el teatro, siempre es un acto de amor a través de un lenguaje específico, ¿no? Y en esa lógica, pues yo me inscribo, digamos, en esa tradición, en esa forma, en esa interpretación, y yo escribo mis cuentos, mis poemas, novelas, mis ensayos para las personas a las que quiero tocar, ¿no? Personas con las que quiero comunicarme, y son las personas que en primer lugar me tocaron a mí. Muy bien, ahora una segunda cuestión, en relación a la escritura de la obra. Hay quienes se toman mucho tiempo en hacer una obra, y qué tan complejo es pasar al papel esto que nos comentas, ¿no? Dices, piensas en el mensaje, piensas en la persona, ¿sí? Hablas de ser tocado, pero dices, ¿cómo llego a ese punto en la escritura? Siempre la escritura es un acto de dar. Quieres dar algo a alguien. Le quieres dar una historia, le quieres dar un recuerdo, le quieres dar una sensación, le quieres dar una emoción, le quieres dar una mentira que cuenta la verdad, una verdad a través de mentiras o de invenciones. Y bueno, eso ya nos estamos acercando al problema de la forma, ¿no? Escribir es una batalla con la forma. Tú sabes lo que quieres decir, pero siempre tiene que haber tratos entre la forma y lo que tú quieres decir. Este libro se tardó 7 años en ser escrito. Incluso mi novela, Las Afueras, tardé menos en escribirla. Yo creo que cada libro tiene su propia biografía, tiene su propio ritmo, tiene sus propios asuntos que concluir, tiene sus propios caminos que recorrer. Y en este libro en específico, Cavernas, hay una serie de búsquedas que eran muy amplias, y entonces por eso mismo se tenían que realizar en un tiempo dilatado, ¿no? Hay búsquedas que son muy concentradas y muy precisas y tienen un arco, digamos, de tensión que se agota mucho más en corto, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que a mí no me preocupa qué tanto me tarde, sino me preocupa eso, lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Y cuando siento que las dos cosas ya están conciliadas, es que el libro ya está. Muy bien, una siguiente pregunta sobre el libro es, bueno, hay varias historias, ¿no? Hay varios, o sea, inclusive pudiese ser una obra que puedes saltarte porque pues, vas conectando las historias, ¿sí? Sin embargo, algo que a mí me inquieta es el público joven, que es el que quizás no siempre tiene historias que contar. Hacia ese público, ¿qué mensajes les da Cavernas? Bueno, yo fui un lector muy joven de los géneros fantásticos, ¿no? El género de los subgéneros. El género de terror, del policíaco, del fantástico, del gótico,
de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque me imagino, supongo que son metáforas muy complejas, que son una exaltación de la realidad, pero además que tienen que ver más allá de los viajes en el espacio, más allá del viaje en el tiempo, más allá del aparecido, del fantasma. Todos estos subgéneros lo que hacen es tratar los grandes temas. O sea, no estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de la vida y la muerte, de los límites. No estamos hablando de un extraterrestre, un marcianito chaparrito y verde, ¿no? O sea, estamos hablando de qué es lo que nos hace humanos y cuándo dejaríamos de ser humanos. Estamos hablando de nuestra singularidad de conciencia en el universo. Y si hubiera algo que se le contrapusiera, entonces, ¿qué somos? Yo creo que esas metáforas complejas que te ponen en conflicto con esas zonas tan relevantes de nuestra propia personalidad, de nuestra propia identidad, son un mensaje dirigido a quienes están formando una identidad, ¿no? A los jóvenes. Yo fui un gran lector de esto y creo que los jóvenes tienen como esta sensibilidad para recuperar todas estas historias y volverlas suyas desde su propia necesidad, desde su propia búsqueda. Y por esta razón, a mí me parece que nunca voy a dejar de leer ni de escribir este tipo de géneros. Bien, avanzando en los cuestionamientos, nos mencionas, ¿no? que al final de cuentas estamos hablando de temas trascendentales para la vida, temas importantes, ¿no? Sin embargo, hay quienes a veces no están familiarizados con la literatura, prefieren como escuchar eso de textos especializados, científicos, ¿no? Incluso el cine. Ajá, entonces la pregunta es, ¿cómo es que la literatura hace el trabajo, ese gran trabajo, pero de otra manera? Porque te digo, hay quienes a veces ven a la literatura como una manera de pasar el tiempo, de abordar historias, sí, pero a la hora de mensajes serios, no sé, como que hay algo ahí que hace falta trabajar, ¿no? Lo que pasa es que es una cosa del lenguaje, yo volveré al lenguaje. Los libros nos hablan de uno por uno. Para un escritor no existe el gran público. Cuando estás escribiendo no estás pensando en el gran público. Siempre estás pensando en 1, 2 personas, 3, que te gustaría que lo leyeran y te comprendieran. Es una necesidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es tan personalizado, es tan trabajado, es tan acariciado ese lenguaje, que se vuelve algo que por fuerza es individual, para ser dicho y para ser recibido. Uno no le habla a 1000 personas al mismo tiempo, no escribe para 1000 personas, uno escribe para 2 o 3. Y esas 2 o 3 pueden ser 2 o 3 ahorita, 2 o 3 mañana, 2 o 3 en la noche. Entonces se va expandiendo, ¿no? Pero el gran valor de la literatura, de la escritura, es que estamos hablando de individualidades. Los textos científicos, la religión, la filosofía, incluso la filosofía se parece mucho a la literatura a veces, ¿no? Pero eso lo que intenta sí es cercar y poner banderas como en ciertas áreas del conocimiento, ¿no? O sea, mi verdad es esta, por encima de todas las verdades. Y tiene que generalizarse. Una religión basándose en la ambigüedad o en el consenso o en una infinidad de sermones que se contradicen, no va a funcionar. La ciencia tampoco, ¿no? El cine creo que tampoco, ¿no? O sea, tiene convenciones muy específicas. Es un arte, pero tiene convenciones muy específicas. La literatura lo que hace, a diferencia de todos estos medios o todos estos otros lenguajes, la literatura lo que hace es como abastecernos de una individualidad que nos es desconocida, pero que nos habla de tú a tú. Aquí no está metido nadie más.
Leemos, yo siempre he dicho, leemos para ser libres. Leemos para que no nos digan lo que tenemos que hacer. Leemos para comunicarnos con otro. Leemos para ser nosotros mismos. Y creo que eso no te lo da nadie más. Bien, ahora hacia adelante de tu trabajo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que te encuentras haciendo? ¿Qué está ahí en el tintero, no? Bueno, hay novelas, cuentos, poemas, ensayos. Yo siempre estoy escribiendo. En realidad no me conflictúa estar escribiendo siempre, precisamente porque salto de un género a otro. Entonces es como empezar de nuevo. De una u otra forma, yo escogí escribir para sentirme pleno y vivo. Dice Ray Bradbury que él escribe para sentirse vivo. Y José Manuel Aguilera, el líder de La Barranca, él dice que hay mucha música, pero escribimos canciones porque nos hacen humanos, porque nos hacen vivir. A mí esto es lo que me hace vivir, ¿no? Como sea, de la forma que sea, yo siempre quiero escribir. O sea, para mí la escritura es un cierre, siempre, de etapas, de aprendizajes, de cosas que quiero, de cosas que no quiero. Entonces, no te podría decir, tengo ahorita algunos libros inéditos, ¿no?, que estoy viendo a ver qué sale primero, etcétera. Tengo un par de proyectos, o 2 o 3 más, en los que me podría enfrascar ahorita. Y no me preocupa mucho, digamos, qué es lo que va a hacer. Cuando lo agarre y lo esté haciendo, ¿no? Cuando el proceso sea mío, cuando en el proceso ese libro se convierta, antes de que en una edición y en un objeto que alguien más se puede llevar y luego otra persona y luego otra persona y luego otra persona, para mí es como un cepillo de dientes, es mío, a nadie más le interesa, nadie más lo puede entender, nadie más lo puede usar, nada más yo. Entonces mis libros son mis procesos, en mis libros estoy yo, así como en los libros de cada autor está su vida. Entonces yo creo que planear mucho es un poco riesgoso, ¿no? Entonces, más bien, yo te diría, depende de lo que viva y de lo que me llame la atención, eso es lo que voy a escribir. Pues te agradezco mucho este espacio y que nos hayas compartido de tu trabajo.